que en la crítica tienes a veces que rechazar ofertas muy jugosas. Y a mí me han llegado a poner, pero cheque en blanco. ¿De verdad? De verdad, real, cheque en blanco. O sea, queremos que escribas de esta fundación. O sea, que nos hagas un texto lanzándolo para proyectarlo de esta manera. Y yo dije, a ver, no. No es ético. Pierdes el alma, no es ético. Y hoy me encuentro con una mujer polifacética y que hace muchísimas cosas. Es curadora, es filósofa, es crítica de arte, pero sobre todo es divulgadora de arte contemporáneo. Utiliza los medios sociales como pocas personas saben hacer. Muchísimas cosas de qué hablar con Marisol Salanova. Bienvenida, Marisol. No hace falta ser artista para recrearse dentro del arte, incluso para intentar generar obra artística. O sea, disfruta del arte, estés o no estés dentro del mundo del arte, porque es algo que te va a beneficiar. 3 consejos les podrías dar que sean imbatibles. 3 consejos. El primero diría que... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy me encuentro con una mujer polifacética y que hace muchísimas cosas. Es curadora, es filósofa, es crítica de arte, pero sobre todo es divulgadora de arte contemporáneo que utiliza todas las herramientas y todos los canales que tiene a su alcance para democratizar el arte. Y bueno, colabora con la cadena SER, también con el ABC Cultural, es escritora y utiliza los medios sociales como pocas personas lo saben hacer. 43,000 seguidores en Instagram, 30,000 o un poco más en TikTok. Y bueno, ¿qué más que decir? Muchísimas cosas de qué hablar con Marisol Salanova. Bienvenida, Marisol. Hola, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Oye, yo estaba a punto de decir, cancelamos la entrevista y que mejor me explique cómo abro una cuenta en TikTok, cómo le hago para... Es increíble lo que tú estás haciendo, ¿eh? Y además de arte, que tengas esa cantidad de seguidores, 43,000 en Instagram, 31,000 en TikTok. Si lo piensas, realmente no son tantos. O sea, yo sigo a gente que tiene como millones de seguidores, pero este es el micro-influencer. O sea, es el lugar en el que realmente puedes llegar a las personas de tu ámbito muy acotado, ¿no? Y más cercanas, que realmente sí que vas a influir sobre que puedan asistir a una exposición o fijar su mirada sobre un determinado artista. Entonces, me parece muy interesante el punto en el que estoy. No, a mí también me parece interesante, sobre todo en el terreno del arte. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué te parece que empecemos un poco tu recorrido, tu biografía? Tú eres de Valencia. Sí. De hecho, te atrapamos aquí de pura casualidad. Estudiaste filosofía en la Universidad de Valencia y después un máster en producción artística. Y has sido conferencista invitada en Inglaterra, Grecia, Canadá, Estados Unidos. O sea, viajas por todos lados. Sí, a veces demasiado. Sí. Y después trabajaste como profesora de diseño de modas. ¿Y eso por qué? Pues porque estuve trabajando como profesora de diseño de moda en la parte en el grado, en tercero y en segundo. De hecho, era tutora de los alumnos de tercero. En el grado daba clases de historia de la moda, que tiene mucho que ver, y sobre artes visuales, tiene mucho que ver con el mundo del arte y con la historia del arte. Ah, qué interesante. ¿Y por qué, antes de que estudiaras historia del arte, te quiero preguntar, ¿tú tienes alguna injerencia, tus padres? ¿De dónde te nace a ti el amor por la filosofía y por la historia del arte? Pues por la filosofía me nace en los estudios secundarios. O sea, realmente en el instituto de pronto llega la filosofía a mí y bueno, y pienso, ¿cómo podría dedicarme a esto? Yo quiero seguir investigando, pero no tenía como aspiración a un empleo, o sea, no pensaba en el mundo laboral, no pensaba más allá que a corto plazo de quiero seguir investigando sobre esto. Como buen adolescente también. Claro, con 15, 16 años no ves más allá, ¿no? De hecho, al principio en mi casa me decían, porque no tienen ninguna vinculación ni con el mundo del arte, ni con la filosofía y demás, entonces les parecía como preocupante. ¿Quieres hacer de verdad la carrera en filosofía? Pero eso va a dar de comer. Efectivamente, morirás de hambre. Y no, la verdad es que fue antes de acabar la carrera, empecé a trabajar, hice prácticas en un museo, tenía trabajo en una galería de arte muy temprano, o sea que realmente nunca he dejado de trabajar.
Es que eso yo creo que es uno de los aspectos que más admiro de tu trabajo, que en primer lugar la facilidad para comunicarte de una forma directa, quitándole el polvo a las grandes ideas y quitándole esa capa de el miedo que le da a mucha gente acerca del arte y de las ideas filosóficas y poderlas transmitir. Y yo creo que hay muy pocos filósofos que puedan ser tan prácticos como tú. Gracias. La verdad es que yo no me considero a mí misma filósofa. Pienso que estar licenciada en filosofía no me convierte en filósofa, pero sí que es verdad que dentro de la crítica de arte, muchas personas que ejercen la crítica de arte y que escriben en formato ensayo y demás, vienen del mundo de la filosofía. Entonces, por Sí. algo será que esa especialización que tenemos está siempre como a caballo entre la historia del arte y la filosofía, y a mí me llenó mucho más hacer la carrera completa en este campo porque me dio herramientas para luego manejarme en el Absolutamente. mundo. Si yo creo, Marisol, y esto es totalmente personal, pero cuando tengo amigos que me preguntan qué es el arte contemporáneo, siempre les digo, es filosofía en cuarta dimensión, ¿sabes? O sea, la gente, porque yo creo que hoy en día el arte conceptual, por ejemplo, es pura filosofía. Ujú. Yo también lo pienso, Lorena. Sí, lo conceptual llegó para quedarse el siglo pasado y actualmente, además, con la incorporación de las nuevas tecnologías, que si quieres ahondamos un poco en eso, con las nuevas tecnologías también estamos viendo que hace falta mucho pensamiento crítico detrás. Entonces ahí es donde la filosofía vuelve a ocupar su lugar. Bueno, y entonces tú después trabajas en una galería Ujú. y ¿cuándo es cuando empiezas a hacer crítica de arte y te metes de lleno en este mundo? Pues cuando con veintipocos años dejo la galería, al cabo de estuve 4 años trabajando como asistente de dirección, o sea, realmente era administrativa. Fue acabar la carrera y siendo todavía muy niña, estaba trabajando en esa galería, pero que era una galería que íbamos a Art Basel, íbamos a Arco, mi jefe estaba en el comité de selección de Arco, o sea, vi muchas cosas de cómo funcionaba el mundo del arte desde dentro. Aún así, había algunos aspectos que todavía no controlaba, obviamente, ¿no? Por juventud y por falta de formación dentro del campo del arte. Y a partir de ahí, la verdad es que me interesó mucho más lo que es el formato editorial. Me encantaban las ediciones de los catálogos. Y cuando cerró esa galería, porque mi jefe se jubiló, dije, este es mi momento, tengo que montar una editorial. Y monté una editorial de ensayo de arte contemporáneo, que fue Editorial Micromegas, con Javier Castro Flórez, y duró durante 8 o 9 años tuvimos la editorial. Y ahora mismo, como lo decía, lo que me impresiona es que vives en Valencia y sin embargo, pues las fronteras ya no existen gracias a los medios sociales y tú los has sabido utilizar de una forma realmente ejemplar, te lo digo en serio, que tengas canales abiertos por todos lados y que tengas tantos seguidores es un don. Ayer me decía la directora de un centro de arte, estábamos en conversaciones por una residencia precisamente de artistas y de críticos, y me decía, a mí me da la sensación de que cuando veo vídeos tuyos estoy paseando con una amiga por la exposición. Entonces, esa cercanía no la encuentro con otro tipo de vídeos. Por eso yo pienso, bueno, claro, es que quizá los divulgadores mmm, hacen vídeos que están más enfocados a informar y a transmitir una información quizá a veces un poco más dura, ¿no? Y otras veces más superflua, pero en otros términos. Yo lo hago de forma que pienso que lo que estoy haciendo es compartir parte de esa crítica, ¿no? Obviamente un vídeo no es una crítica de arte, no puedes hacer una en 60 segundos, ¿no? O en minuto y Pero es una medio. invitación. Sí, efectivamente, Lorena, es una invitación a visitar ese espacio, a conocerlo, a si no te puedes desplazar, yo te lo alcanzo, te lo llevo. Ha habido exposiciones que iba el último día, viajo y de pronto estoy en esa ciudad, pero ya se termina la exposición. Para quien no la hayáis podido ver, pues entonces yo os traigo este rinconcito, ¿no? Una pizca de información, pequeñas píldoras, y eso me resulta muy gratificante. Por supuesto, y yo creo que uno de los secretos es utilizar un lenguaje directo, porque vemos mucho, los que estamos metidos en el arte contemporáneo, que grandes curadores utilizan un lenguaje que a mí muchas veces textos en museo, por ejemplo, me tardo, le tengo que tomar foto, me lo leo una vez y digo, ay, ya me fui otra vez. O sea, ¿sabes? Me pasa que lo leo antes de entrar, empiezo a caminar y digo, ¿de qué se trataba? Y me tengo que regresar para volverlo a leer porque a veces, pues no, nuestra atención no está ahí, son palabras que no utilizamos en la cotidianidad, etcétera. Entonces yo creo que tender un puente, pues es muy útil.
Imagínate si no llega alguien con tu formación y tus tablas y tu relación tan directa con el mundo del arte, ¿cómo va a llegar al público general que no está especializado? Pues a mí me ocurre también, hay algunos textos que los leo, hojas de sala, que también en el fondo son en parte una crítica, o reseñas que leo en los periódicos y pienso, caray, aquí lo que sucede es que el crítico me está queriendo enseñar lo muchísimo que sabe, pero no me está queriendo transmitir de qué va la exposición o qué es lo que piensa, por qué piensa que esta exposición es más apta que otras para visitar o cuáles son los puntos fuertes de ella. No me lo está transmitiendo, me está queriendo hacer ver lo listo que es. Ese es un defecto también que viene mucho de la formación filosófica, ¿eh? Y de hecho, hay pocas personas con formación filosófica que no abusen de un lenguaje oscuro. Retórico, sí, sí. Y bueno, entonces, cuéntame por mera curiosidad, tú estás en TikTok, en Instagram, en Twitter. ¿Qué otros medios sociales? Ya no sé ni cuáles hay. Yo, por ejemplo, no tengo cuenta en TikTok. ¿Qué tipo de seguidores tienes? Porque TikTok, según tengo entendido, por ejemplo, es un mercado muy joven. Sí, en TikTok hay personas muy, muy jóvenes y además TikTok cuenta con la diferencia de que, por ejemplo, para la verificación de los usuarios, en todo lo que es Meta, lo que es Instagram, Facebook, uno puede, incluso en Twitter también, que antes no, antes solo te verificaban si eras personaje público para ver que no te estaban suplantando tu identidad. Pero ahora cualquier usuario paga una cuota y lo tiene verificado, ¿no? También para asociarlo a esa identidad. Pero ya no es la verificación ya no es garantía de que esa persona lo que esté transmitiendo tenga una cierta relevancia dentro del sector en el que se mueve. TikTok a mí me contactó para pedirme verificar mi cuenta, porque les parecía que era relevante en el ámbito español con respecto a la crítica de arte. Claro, yo había utilizado desde el inicio mucho el hashtag crítica de arte y además en español. Y de pronto resulta que nadie lo estaba utilizando en ese momento. O sea, hace 4 años nadie lo estaba utilizando en TikTok en español, crítica de arte, ese hashtag. Y me fui posicionando. Ahora se ha abierto un poco más el abanico, pero no tanto. Entonces, hay muchas personas jóvenes que me preguntan, a veces me preguntan como datos muy... pero ¿y ese artista? ¿Pero y esto lo voy a entender si voy a ir? O no sé, o es gratis entrar, quiero decir, como información muy... Muy básica. Muy básica, sí, pero dices, caray, es que esta persona nunca ha ido a ese museo, le estoy pudiendo abrir esa ventana. Claro. Sí. Tocaste el punto de crítica de arte al que retomaremos más adelante, que me interesa en España, pero regresando a los medios sociales, entonces tu contenido es diferente en cada uno. Sí, mi contenido es diferente en cada medio. Intento no repetirlos. A veces hay algún reel, hay algún vídeo de Instagram que sí que hago una versión para TikTok, pero los lenguajes son distintos porque el tipo de público es diferente no solamente por edad. El consumo en TikTok de imágenes es muy rápido y tiene que haber mucho movimiento. En Instagram puede no haber tanto movimiento y vas a retener. Y también hay una cuestión de base que es, ¿quieres monetizar o no quieres monetizar? Cuando a mí me contacta TikTok y me verifica la cuenta, me ofrecen constantemente si quiero cambiarlo a cuenta de empresa y monetizarlo. A mí no me interesa monetizarlo porque no me dedico al mundo de influencer, ¿no? Y además si lo monetizase tendría el mismo problema que sucede, que off the record comentábamos con respecto a la crítica de arte, que si estás sujeto a publicidad o a que tienes un patrocinio, entonces vas a hablar positivamente de algo que quizá pasarías por alto o no hablarías Pierdes libertad. Exacto. Y no quiero renunciar a esa libertad, que me convierte en una paria en muchos aspectos, pero me compensa. Pues sí, pero tú sales a la calle y tienes a gente que se te acerca y te dice, ay, Marisol, yo te sigo por aquí, por allá. Sí, y a veces es muy extraño porque pienso que realmente nos conocemos, pero no, solamente nos hemos conocido digitalmente o yo no les sigo, pero ellos me siguen. Y es una situación extraña porque siempre creo que nos conocemos. Ay, pero ¿en qué inauguración? ¿Pero quién? Perdóname, es que no recuerdo tu nombre. Me dicen, no, es que te sigo. O vi tal vídeo. Oye, ¿sabes que vi tal exposición porque tú la recomendaste? Sí. Pues la verdad, enhorabuena de nueva cuenta. Pero hablando de la crítica de arte, también haces crítica de arte y además en algunas de tus entrevistas tú hablas de la importancia de mojarte, ¿no? De verdad, cuando haces una crítica de arte, pues opinar libremente. Y eso es algo que no vemos mucho y sobre todo en el mercado español. Es que es algo que a veces se castiga, es un riesgo grande que correr. Lo que pasa es que si tú tienes un compromiso con tu profesión y quieres realmente aportar algo de calidad en ella, tienes que arriesgarte. El problema es que el riesgo lo que conlleva es que
recibas menos encargos. Es que al final es una cuestión de, a mí sin buscarlo, el otro día una compañera de profesión me decía, ¿cómo puedo enviar un manuscrito a una editorial? Y yo decía, es que nunca lo he enviado. Realmente, o sea, que yo cuando he sido editora he solicitado manuscritos y cuando a mí me han pedido que escriba para libros colectivos o en libros individuales, me lo ha pedido la editorial en ese momento. O sea, la visibilidad que he tenido, por ejemplo, mi libro Inteligencia Artística, el año también pasado... vamos a llegar a eso porque me parece interesantísimo. Es tu segundo libro. Bueno, si quieres, hagamos una pausa, o sea, más bien regresemos a esto en un momento y terminemos de hablar de la crítica de arte. ¿Te parece? Por supuesto, sí. Sí. Es que te lo venía a decir por las redes sociales que me contactaron para escribir ese libro a través de Twitter. O sea, yo no les conocía. O sea, no hay una interacción. Realmente dicen, bueno, eres crítica de arte porque te hemos visto que tu descripción en tu perfil de esta red social es que eres crítica y buscamos una crítica con este tipo de características. Pero no hay un llamamiento hacia el otro lado. Es muy difícil que a los críticos de arte se los busque de esa manera, ¿no? Realmente los críticos van ofreciendo temas a los medios y queriendo escribir sobre temas, y los medios muchas veces están condicionados porque reciben publicidad para sostenerse de las instituciones, de los museos, de los centros de arte. Entonces, ¿cómo vas a escribir algo libremente si tienes una opinión a lo mejor un poco negativa o mejorarías cosas de una exposición, pero si lo dices vas a estar en contra del mismo museo que está patrocinando el medio en el que estás, ¿no? Entonces eso es muy complejo. Estás mordiendo la mano que te da de comer, pero ¿cómo lo haces tú? Con mucha mano izquierda y porque solamente escribo en medios que me dejan esa libertad. Es verdad que tengo una visibilidad que parece como que haga más de lo que realmente hago, pero digo muchos noes. Hay muchos noes detrás de bueno, lo que es hago. que yo no me imagino que tengas un otro sí. No, ya no te da tiempo. ¿Cómo maneja? ¿Cuántas horas tiene tu día? Bueno, pero lo estiro todo lo que puedo, Lorena. Pero me refiero por esto al tema de que en la crítica tienes a veces que rechazar ofertas muy jugosas y incluso artistas que a lo mejor quieren que de alguna manera tú les hagas como una orientación como tipo gurú, ¿no? De cómo puedo conseguir que escriban de mí en tales medios o cómo puedo amplificar el mensaje de mi exposición. Mira, esta no es la vía, no es la vía. Pide a tu galería o al museo que envíen una nota de prensa, qué tal. Pero hay algunos críticos que sí se aprovechan de esa debilidad que tienen ahora mismo los artistas porque buscan exhibirse y buscan a veces ser sus propios promotores, ¿no? Entonces, claro, hay que saber decir no a ese tipo de ofertas y a mí me han llegado a poner, pero cheque en blanco. ¿De verdad? Quiero, de verdad, real, cheque en blanco. O sea, queremos que escribas de esta fundación. No era una fundación española, pero es que queremos que o sea, que nos hagas un texto lanzándolo para proyectarlo de esta manera. Y yo dije, a ver, no. No es ético. Pierdes el alma, no es ético. De la misma manera que nunca dirigiría un centro de arte. O sea, ha habido grandes críticos que luego han pasado a dirigir centros de arte, pero ya no hay vuelta atrás. Luego no vuelven a ser críticos independientes, porque ya tienes demasiada... Intereses. Exacto. Hay muchas filias y fobias e intercambio de favores que pueda suceder entre los agentes culturales que, claro, cuando has estado en ese puesto de poder, pues luego volver a ser un crítico independiente, o sea, no. Hay quienes lo intentan, pero yo no podría, entonces no quiero sacrificarlo porque para mí es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Es que es muy difícil ese balance entre pues tener una voz propia, una libertad de expresión, y para la libertad de expresión pues necesitas no tener ataduras, pero al mismo tiempo necesitas comer. Claro. Y por eso la precariedad, y lo hablábamos, la precariedad y lo mal pagado que está en muchísimos ámbitos el arte contemporáneo, sobre todo en este país, bueno, y en muchos, hace que los críticos tengan que, pues en muchas ocasiones, hacer triple trabajo y por eso su voz no es totalmente libre. Y son críticos y también son comisarios, que bueno, se puede compaginar, ¿no? Yo he hecho comisariados, pero realmente en mi carrera cada vez he comisariado menos proyectos precisamente porque encontraba conflicto de intereses. Entonces, entiendo que muchos compañeros comisarían y escriben crítica a la vez, pero claro, porque no pueden vivir de una de las dos cosas. También te digo que las horas que yo dedico a leer y a escribir son muchas. Es un poco friki por mi parte. O sea que para poder conseguir vivir de escribir, realmente tienes que dedicar tantas horas que obvio no le sale rentable a todo el mundo, ¿no? Hacen números y el hecho también de tener el privilegio de que cuando ya te estás consagrando tu carrera son las editoriales y son los medios los que
te buscan a ti, ¿no? Entonces, Claro, pero te hace buscan 20 ya que años no me tienes, pasaba. por supuesto, pero te buscan ya que tienes una trayectoria, ya que tienes una voz propia, o sea, ya que Ujú. tienes realmente una credibilidad. Y eso cuesta mucho llegar a ese momento, ¿no? O sea, te la has currado, no llega gratis. El punto, efectivamente, es la credibilidad. Cualquier cambio que hiciera con respecto a no ser fiel a mis principios me haría perder de golpe esa credibilidad. Por supuesto. Tengo la sensación de que gran parte de tus seguidores son artistas y lo veo en el contenido que tienes en pues, todos los medios sociales, pero por ejemplo, me parece que en TikTok tienes uno que dices a los artistas cómo hablar de tu obra si te invitan a un programa de radio. O sea, Sí, esa especie de tips que son muy concisos y que además por el tiempo de los medios sociales lo sintetizas aún más, pues les estás hablando a todos estos artistas que de pronto salen y no tienen todas las herramientas de mercadotecnia para venderse y para sobrevivir, y tú les hablas mucho a ellos. ¿Es así? sí, efectivamente. Y cómo presentar tu portfolio y cómo que no te timen. O sea, algún vídeo mío que se viralizó era en plan comedia, ¿no? Diciendo, bueno, aquí está la fórmula definitiva para que vendas toda tu obra online, tal, 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 tal. Primero tienes que darme estos datos tuyos, acceso a tu cuenta, no sé cuántos. Vale, si te piden todo esto, stop. Esto es una recreación, va a ir mal. O sea, hay mucho timo online. Y luego fuera de, o sea, sin ser timo, hay también, creo, en mi humilde opinión, un exceso de oferta formativa con respecto al mercado del arte. Formación no reglada, me refiero, ¿no? Muchos cursillos, Cierto. posgrados, que son un poco sospechosos también porque uno ve quién los imparte, ¿no? Y, pues, por ejemplo, un galerista cuya galería no va bien, no está vendiendo suficiente en su galería y está dirigiendo un máster de cómo levantar el mercado del arte. Dice, sospechoso. Pero a lo mejor cada estudiante paga 10.000 euros para apuntarse a ese máster, ¿no? Estoy pensando en un caso concreto, pero hay muchos. Me refiero a que es real, ¿no? Que lo pagas porque tú quieres realmente tener luego ese acceso al terreno laboral y el máster te está prometiendo que va a haber una inserción laboral. Y luego no la hay. Pero claro, no la hay porque también es que esa formación está permitiendo que viva esa persona del mundo del arte que no consigue con su trabajo actual mantenerse. Y hay directores de museo también, pues director de museo que lo han cesado y que ya, o sea, que demostró como que no supo hacer bien su trabajo y también está dando cursos de cómo dirigir un centro de arte. Y dices, aquí Sí, me aquí. choca. Sí, entonces, ¿cómo puede ser que algunas personas que precisamente no les ha ido bien dentro del mundo del arte sean quienes están ofreciendo más cursos de cómo formarte en el mundo del arte? Porque hay esa carencia que tú muy bien apuntabas cuando uno sale de la carrera, sobre todo en Bellas Artes, terminan y no hay un acceso a la información de herramientas, de cómo presento mi portfolio, cómo me dirijo a una galería. En una feria de arte, ¿me acerco o no me acerco a una galería? Pues mira, no, quizá no es el mejor momento porque están enfocados a los coleccionistas, a la venta. O sea, esos tiempos, eso no hay nadie que se lo explique. Pero qué maravilla que tú puedas dar esa información de forma gratuita, porque es verdad que hay muchos timos y un artista se puede llevar la vida en maestrías, cursos, diplomados, doctorados. Y bueno, retomando un poco la charla que tuvimos con Chus lo decía muy claro, decía, ya no hagas un doctorado, ponte a trabajar. Eres artista, ponte a trabajar y habla con tu comunidad local. Me encantó. Ese Sí, es Chus el mismo Martínez. consejo que tú darías. Es el mismo consejo que yo daría, efectivamente. Habla con el tejido, con quienes tienes alrededor, quienes te puedan apoyar y te puedan dar esos pequeños tips para manejarte dentro del mundo del arte de una manera generosa, porque obvio que el trabajo de cada uno tiene un valor económico, se traduce en términos económicos dentro de un sistema capitalista neoliberal, o sea, sí, tenemos que comer, pero quizá esa no es la manera, no es la vía, o sea, si eres artista, plantéate qué gana esa persona si yo me apunto a ese curso, ¿no? O sea, ¿cuál es mi contraprestación? Realmente lo que me está prometiendo, como tantos gurús de consigue ganar tanto al Sí, año claro. Y quieres solamente dinero, yendo al métete a este gimnasio. curso. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, yo cuando veo esos cursos pienso, es que no es justo porque conozco a muchos jóvenes artistas que se han apuntado y que han perdido sus ahorros en ello. Entonces, pienso, si estamos hablando de liberalizar esa información y que haya un acceso más democrático a las herramientas para manejarse dentro del mundo del arte, si queremos aprender cómo es el juego, o sea, nos guste o no nos guste el sistema en el que estamos, tenemos que aprender cómo se maneja uno dentro, ¿no?
Entonces, me parece que hay una opción responsable que es ofrecer esa información de manera gratuita. Y eso te lleva a otros muchos encargos que no son gratuitos, pero que ya son las empresas o las instituciones que te quieren contratar para escribir ese libro, para comisariar ese proyecto, para asesoramiento también. Yo he hecho asesoramiento para coleccionistas, asesoramiento para artistas dentro de programas públicos también. Entonces, todo eso existe. ¿Para qué necesitamos literalmente robar a los artistas que están intentando abrirse un hueco? Ay, sí. Y que es algo tan duro y cuyo trabajo es fundamental para que exista todo el sistema del mundo del arte? Al final, quienes aportan lo que es esencial para que todos estemos trabajando dentro de ese sector son los más maltratados. Entonces, me gusta luchar contra ese maltrato. Y bueno, tú que eres experta en hacks o tips, ya que te tenemos aquí, ¿no les puedes dar a todos los artistas que muy bien, espero que hayan tomado nota de lo que acabas de mencionar, pero qué 3 consejos les podrías dar que sean como, que los tengan que tener ahí apuntados en su espejo todas las mañanas y que sean imbatibles? 3 consejos. El primero diría que tengan muy, muy claro que el valor de su obra no lo determina el mercado del arte. O sea, puede ser que su obra llegue en un momento en el que el mercado del arte no está preparado para ese tipo de obra, quizá por los materiales, la técnica o el concepto que está tratando. Entonces, no es el termómetro que va a determinar eres bueno, eres malo. Segundo, que cómo le vaya en el mundo del arte, dentro del mercado del arte, no determina la valía de su persona, porque muchos caen en procesos de tristeza, incluso de depresión, porque no consiguen llegar y dicen, bueno, porque un compañero de mi misma promoción sí ha llegado haciendo el mismo tipo de pintura que yo. Y tercero, y precisamente enlazando con esto, es que atiendan al factor suerte. Existe el factor suerte. O sea, nos han vendido durante décadas que el trabajo duro y el esfuerzo nos llevan a conseguir alcanzar esa oportunidad, ¿no? Y que la inspiración te pille trabajando. No, que la inspiración te pille trabajando está muy bien, pero no es la fórmula. O sea, realmente uno debe de estar haciendo lo que le apetece, lo que le gusta. O sea, no crear, por ejemplo, el tipo de pintura que ahora está de moda o tratar temas dentro del mundo del arte. Pues quien trabaja conceptual, de repente ahora está de moda lo rural. Tiempo atrás estuvo medio ambiente o la despoblación o el género. O sea, no coger el tema en el que más subvenciones hay, más residencias y más de moda está, y entonces adaptarte a ese tema. No, porque si tú lo que quieres crear es pintura abstracta que tiene que ver con otra cosa, o un tipo de vídeo documental que tenga que ver con otro aspecto, hazlo. Si no, no vas a ser feliz. ¿Y de qué sirve que estés realizando una actividad creativa si no lo vas a disfrutar? Entonces, mientras estás en ese disfrute y te centras en eso, ahí es cuando se produce lo que yo llamo el factor suerte, ¿no? Que es que de repente encuentras a personas, porque de una manera muy natural se van acercando a ti personas que están interesadas en los mismos temas y están interesadas en tu trabajo porque te ven lo que estás haciendo, ¿no? O sea, muéstrate al mundo haciendo lo que realmente te gusta. Y entonces ahí sí atraerás a patrocinadores, porque será auténtico, o sea, ser auténtico. Yo creo que sí. Yo quiero hacer eco de lo que acabas de mencionar y que siempre digo que hay que ser fiel a tu propia verdad. Y eso es básicamente lo que estás diciendo, no obedecer a las tendencias o las corrientes del mercado. Ser fiel a tu propia verdad, aunque en algún momento tardes, que no sea inmediatamente aceptado o sabes que no puedas vender, pero si tú eres fiel a tu propia verdad y estás haciendo lo que realmente te nace, en algún momento todo irá bien y todo se alinea, como bien lo acabas de decir. Me encantan esos tips, qué rápidos, qué buenos. Marisol, hablemos de tu libro. Además de todo lo que haces, eres escritora, llevas publicados 2 libros y estás a punto de publicar el tercero. Hablemos del que se publicó más recientemente, Inteligencia Artística. Qué buen nombre. Sí, la inteligencia artística era algo que no estaba contemplado en la teoría de las inteligencias múltiples de los años 80, pero sí que estaban contempladas, por ejemplo, la inteligencia musical, la inteligencia matemática, muchos tipos de inteligencia que tenían que ver, al final, la inteligencia artística es transversal a todas ellas, ¿no? Y es la que nos aporta esa capacidad de crear a partir de ideas que nos atraen, generar material nuevo y traer al mundo algo nuevo, ¿no? Entonces, me pareció que era el momento de acuñar el término y de sacar adelante un proyecto con el que también se pudiera aconsejar a quienes
quieren desarrollarla de algún modo, y es lo que me propuso la editorial Plataforma cuando me contactó. Queremos que quien lea este libro, bueno, pueda emplear esas herramientas, que haya también como ejercicios mentales, que para eso pues filosofía de la mente, ontología, o sea, temas relacionados con filosofía me vinieron muy bien y creo que es un libro muy didáctico. Muy didáctico, muy fácil de leer, muy aterrizado como tu discurso mismo, ¿no? Tú partes de la descripción de qué es arte. ¿Nos puedes comentar qué es arte para ti? ¿Qué es arte para mí? Oh, bueno, es que claro, precisamente en el libro hablo de que el arte es algo distinto según la época en la que estemos, ¿no? Entonces, ahora mismo el arte tiene que tener como un reflejo de lo que el artista, la esencia del artista, pero ha habido épocas en las que no nos importaba que nos invadiera el arte decorativo, ¿no? Y que en el que no tenía ninguna esencia y se consideraba igualmente arte. Entonces, depende mucho de la época. Okay. Del contexto. Y ahora, también en tu libro tocas el tema de la inteligencia artificial, que para ti nunca va a poder reemplazar el arte en sí mismo. Efectivamente, sí, porque no hay intencionalidad. Se puede programar la inteligencia artística, la inteligencia artificial se puede programar para que refleje lo que sería muy similar a un acto creativo, ¿no? Estamos viendo casos de carteles de festivales que se están haciendo por abaratar costes, en lugar de encargárselo a un diseñador gráfico o un ilustrador, se hace a través de una IA y bueno, y a veces salen unos destrozos, o sea, imágenes muy, muy dantescas, ¿no? Pero aprende. Entonces la inteligencia artificial cada vez imitará mejor la mano humana. La diferencia fundamental es que no habrá intencionalidad, ni deseo, ni pasión. Entonces, yo creo que eso se transmite, ¿no? Y que cuando uno ve una obra que la ha realizado una mano humana, lo que le puede llegar no es lo mismo que cuando está realizada de una forma mecánica. No obstante, a mí me gusta mucho hablar de las habilidades combinadas y creo que en un futuro no tan lejano nos va a ser extremadamente útil que existan esas inteligencias artificiales asociadas a lo creativo, que no es algo negativo. Es decir, utilizarlas como herramienta. Exacto, utilizarlas como herramienta, incorporarlas a nuestro día a día también para que nos faciliten el trabajo. O sea, se habla mucho de que nos van a quitar el trabajo, que incluso en los textos, ¿no? ChatGPT puede elaborarte un texto aparentemente de una crítica de arte. Va a incurrir en un montón de errores. No es una persona, no tiene perspectiva, no tiene gusto, ¿no? Pero bueno, puede hacer una nota de prensa que dé un poquito el pego. De todas formas, te puedes resumir también otros textos, te puedes resumir lo que pasa, lo que sucede en un vídeo de YouTube que quizá no tienes las 2 horas para verlo, pero te lo resume. Te pierdes un poco la experiencia presencial, pero como estamos sometidos a tantísima información y tantas imágenes, quizá en ese futuro próximo el combinar nuestras capacidades con las capacidades de la IA nos lleve hacia no preocuparnos de que nos vaya a quitar el trabajo, sino que surgirán nuevos trabajos que ahora no somos capaces de imaginar y además quizá incluso la propia abolición del trabajo, porque las máquinas hagan por nosotros esa parte y nos podamos dedicar mucho más a la vida contemplativa, a pensar, a leer, a escribir, a crear. Hablando de la vida contemplativa, también tocas en tu libro el tema de la productividad. Y es algo que bueno, está obviamente muy metido en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? El ser productivos, el hacer muchas cosas. Y sin embargo, va a contracorriente con el arte mismo, que nos obliga a ralentizarnos, a pausar, a aburrirnos casi, ¿no? Que el aburrimiento es la semilla de la creatividad. Efectivamente, y necesitamos ese aburrimiento, necesitamos el poder disparar nuestra mente en muchas direcciones y al mismo tiempo necesitamos el espacio suficiente para poder, por un lado, divagar en muchas direcciones, porque ahí viene el pensamiento creativo, y también el tener suficiente tiempo para centrarnos en una única cosa, que eso se ha perdido. Ahora parece que el multitasking, que una máquina puede hacerlo perfectamente y no sufre, los humanos tenemos que cumplirlo también. Y no es cierto. A mí cuando me dicen, estás en 1000 sitios a la vez, haces 1000 cosas a la vez. No, ¿qué va? A lo mejor he estado hasta las 5 de la mañana escribiendo un texto del que no estoy aún segura si lo quiero así. Quizá tarde 3 días más en entregarlo. O sea, necesito esa lentitud. Entonces, la multitarea creo que no está
diseñada, pensada para los humanos y que no es buena para nuestros cerebros tampoco, porque nos hace cada vez ser menos capaces de concentrarnos. Necesitamos lentitud y concentración. Pero ¿cómo alcanzar eso en el mundo que vivimos y con las exigencias actuales? Renunciando a la productividad. O sea, a ver, tenemos que ser productivos hasta cierto punto, pero renunciando a la autoexplotación, porque muchas veces nos autoexplotamos, nos exigimos demasiado el ser productivos todo el tiempo. Yo conozco artistas que se sienten culpables cuando no están creando. Es que tengo un deadline, es que se va a acabar la fecha de tal convocatoria y necesito entregarlo. Bueno, pero es que a lo mejor necesitas en esas últimas horas descansar y quizás si duermes esas 8 horas, en las últimas 3 consigas acabar el proyecto, o sea, pero necesitas ese descanso. Pero fíjate que yo ahondaría más en reinterpretar lo que es productividad, porque no se trata de no ser productivo. Y te lo digo yo, que a mí siempre me ha gustado mucho como todas las humanidades y las artes que en la sociedad en que vivimos a veces no son entendidas como productivas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es redefinir qué es productividad. O sea, productividad también se mide con los momentos que estás en familia. Eso es ser productiva. O sea, los momentos que puedes estar con amigos, las sensaciones, qué tanto sentí, qué tanto viví. Bueno, ese es una vez más algo muy personal. Es la manera que yo lo entiendo para mí misma, porque creo que la productividad entendida de la manera social es qué tanto hiciste, qué tanto, mucho hacia el dinero, mucho hacia Sí. qué tanta trabajo. Y a veces la productividad se mide con hoy fue un día muy productivo porque estuve, porque sentí, porque vibré, porque pude abrazar a los míos. Entonces, si empezamos a redefinirla, llegamos a otro lado. Me encanta esa perspectiva, sí. Puede ser una muy buena solución redefinir lo que entendemos por productividad. Y ojalá de pronto ya no signifique lo que es, bueno, ahora mismo de tanto tienes, tanto vales, tanto eres capaz de hacer o de abarcar y por lo tanto tienes tu estatus dentro de la sociedad, ¿no? Yo cuando escucho productividad lo entiendo en esa línea, pero sí que es verdad que en mi día a día, o sea, a lo mejor pasar ese rato leyendo con mi gato en mi regazo me llena muchísimo más y me resulta mucho más productivo. También porque los espacios de aburrimiento o de tranquilidad te llevan luego a estar mucho más lúcido, ¿no? A veces trabajas mejor después. Y sobre todo, por ejemplo, para los artistas, ahí es donde surgen las grandes ideas. O sea, cuando uno está trabajando y de repente hace el pausa, es el momento eureka, ¿no? El momento en que donde dices, claro, ya lo entendí, o regando las plantas, cada uno tendrá su propia manera, pero esos momentos, como bien lo dices, es cuando las ideas y bueno, sobre todo, una vez más, y si está trabajando a algún artista que no puede encajar bien lo que quiere decir con el medio tal, muchas veces, y hablando con ellos, te dicen, es que claro, de repente me desentendí de todo y fue regando las plantas cuando tuve la gran idea de hablar de X o de Y, ¿no? Pero bueno, es difícil. ¿Qué es la neuroestética? La neuroestética. Que tú lo tocas también en tu libro. Pues fíjate, como estamos hablando también del sueño, los ritmos de pensamiento, de que si el aburrimiento, que si tal, tiene mucho que ver con cómo todo lo que tenemos alrededor, los estímulos visuales, nos afecta a nivel neurológico, ¿no? Y en este sentido ocurre que muchas veces estamos en exceso sobrealimentados de imágenes, ¿no? Y nos cuesta... existe el fenómeno de asistir a una exposición y luego no recordar nada, pero a lo mejor es de tu artista favorito y no recuerdas. En los conciertos pasa también, ¿no? Con Taylor Swift hay gente que sale del concierto y no recuerdo absolutamente nada. Menos mal que he hecho 1000 vídeos, porque es verdad que vives una experiencia tan tremenda y hay tantas imágenes y tanta información que eso, nuestras neuronas, es que no es capaz nuestro cerebro no tiene la plasticidad suficiente para poder procesarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco gourmets también de la información visual que consumimos. Y en ese sentido, lo de trabajar con mayor lentitud, lo de que la productividad se resignifique, creo que pueden ser a lo mejor un poco luces dentro de toda esa oscuridad como para tirar hacia adelante. Me gusta mucho lo que dices, y ser gourmet de lo que consumimos. Eso suena muy bien, pero con el mundo que vivimos, una vez más, es muy difícil, y con los medios sociales. ¿Tú crees que los medios sociales, que yo sé que tú los utilizas de manera muy eficiente y eficaz,
han sido más beneficiosos que dañinos para el mundo que vivimos y para entender el arte? Han sido ambas cosas, sí. Ahora mismo pienso, antes era un poco más optimista al respecto, ahora mismo pienso que han sido más negativos que beneficiosos, ¿no? Porque es verdad que ahora hay mucho fake news, de repente pensamos, no sé, que el Papa realmente ha vestido un abrigo de Balenciaga y es una imagen creada por inteligencia artificial, entonces que nos impide que veamos una obra de un artista que se está quemando y realmente no se está quemando, o sea, nos puede engañar mucho y creo que hay una propensión a la desinformación muy grande, que es un problema a nivel ético, estético y político muy grave. Pero si sabemos utilizar bien lo mismo que con la inteligencia artificial y con todo el nuevo mercado que se abre con el NFT, con todo lo que son nuevas herramientas, si aprendemos a utilizarlas bien, y ahí sí que, claro, necesitamos formarnos. También hay muchas personas que de manera autodidacta, o sea, es tan vasta la información que hay online que si sabemos seleccionarla, nos podemos formar de cómo utilizarla, ¿no? Yo hay Pero cosas hay que que he aprendido. aprender a saber cómo usarla. Algunas cosas las he aprendido de manera intuitiva, como por ejemplo restringirme las redes sociales o el protegerme dentro de las redes sociales. O sea, a mí me ocurría mucho antes que si hacía algún directo, pues aparecía alguien que quería mostrarme su portfolio con todo el cariño del mundo, pero en situaciones un poco violentas, estás en un restaurante celebrando con tu familia una ocasión y aparece alguien con un portfolio que es que quiero que lo veas porque creo que mi obra de arte tal te va a interesar, te he escrito para que vengas a mi estudio, mira, recibo muchos emails al día, ¿no? o mi mail lo tengo en privado, pero mensajes a través de redes sociales. Entonces no puedes atender a todo el mundo y el poner tu geolocalización en tiempo real pues es súper desaconsejable. Yo eso no lo sabía Pues al sí, principio. claro. Ahora ya sí que lo sé. Y también me restrinjo los horarios. O sea, Instagram es una herramienta muy básica el ponerte un límite de 1 hora al día, por ejemplo, ¿no? O TikTok no te deja restringirlo, pero sí que tú puedes ponerte una alarma. O sea, no quiero verlo más. Hay cosas que te las tienes que dosificar y tienes que tener esa disciplina, pero como en todo. Como en los estudios, en todo, sí. Oye, regresando a tu libro, me llamó mucho la atención en alguna de tus entrevistas que dices que por cierto, le ha ido increíble, una vez más, por la facilidad con la que se lee y los conceptos tan precisos, que tú dices que en algunas librerías los encuentras como libro motivacional, en alguna como libro de arte, y entonces hay una cita tuya que dices que hay que quitarle el miedo a escribir o los libros motivacionales. Sí, sí, yo creo que sí. Además es que hoy en día se han mezclado también en las librerías con los de filosofía, ¿no? Y entonces estaba el estigma de los libros mal llamados de autoayuda, que se encontraban en la misma sección que los libros de filosofía, se mezclaban y bueno, de pronto apareció a principios de los 2000 más Platón y menos Prozac y fue como, lo está mezclando todo, o sea, filosofía y autoayuda. Pues ahora, un cuarto de siglo más tarde, yo creo que tenemos que naturalizar mucho más que haya libros que nos den herramientas a nivel motivacional para manejarnos en el mundo y que además, pues esto no es lo mismo un curso más costoso o un posgrado o una asesoría o una mentoría de un coach que comprarte un libro que te lees a tu ritmo, que te sale mucho más económico y que luego te gusta o no te gusta o te sirve o no te sirve, pero has gastado 10, 20 euros, no es algo tan costoso y además te puede beneficiar a niveles que a veces abandonamos. Hay libros motivacionales que yo he leído y que luego, pero como muy mainstream, ¿no? O sea, Bernardo Estamateas, de repente un libro sobre inteligencia emocional, estar leyéndolo y abandonarlo y al cabo de 3, 4 años, mira, aquella idea que leí, claro, es que hablaba de tal escritor que aquello ya lo había pensado. Entonces, bueno, vas hilando. Para todo eso necesitamos esos espacios de esparcimiento, de aburrimiento, ¿no? Estás en un tren abandonando el pensamiento, cerrando el portátil y de pronto conectas aquel libro con este nuevo que lees. Y me parece que es un momento en el que se venden tanto, porque se venden muy bien, porque el público lo demanda. Y que si pudieras decir qué quieres tú lograr con tu libro, cuál es el mensaje que quisiste transmitir a través de la inteligencia artística, ¿cuál sería? Que no hace falta ser artista para recrearse dentro del arte, incluso para intentar generar obra artística. No hace falta ser artista. Hay muchas personas que les encantaría, por ejemplo, pintar,
que les desestresaría, que les favorecería en muchos aspectos de su vida. Sin embargo, piensan, bueno, ¿qué hago yo? Que esto es una payasada, no voy a ponerme ahora con la acuarela. ¿Para qué me voy a apuntar a hacer clases de acuarela si no, esto no es lo mío? No voy a ser un gran artista. Bueno, no es necesario. O sea, disfruta del arte, estés o no estés dentro del mundo del arte, porque es algo que te va a beneficiar. Ahora, cuéntanos del libro con el que estás trabajando y que se va a publicar más adelante este año sobre crítica de arte. Sí, es un libro sobre crítica de arte actual que me encargó hace año y medio la editorial Akal y bueno, y que buscaban también que con este lenguaje más cercano y más divulgativo aproximase a los lectores un diagnóstico con respecto a qué está pasando con la crítica de arte, por qué es tan diferente la crítica de ahora a la crítica de mediados del siglo XX, ¿no? Y si realmente el poder que tenían los críticos antes lo tienen ahora, si conviene o no que la crítica tenga ese poder, ¿no? O sea, a ver, danos un adelantadito. ¿Lo tienen el mismo poder, sí o no? ¿Quieren hacer spoiler? No tienen el mismo poder en absoluto. No, la crítica ya no tiene ese poder, pero porque hay muy poca crítica real. Hay muy poca. Sí. Pero ¿es algo que sucede únicamente en España, desde tu punto de vista, o en el mundo entero? En el mundo entero, sí, porque en el libro hablo del caso particular de España, pero también lo amplío a Europa, porque hay un autor que a mí me fascina, o sea, casi me obsesiona, que es Mark Fisher. Hay que tomar nota. Y Mark Fisher, que ya no vive, se quitó la vida en 2017, pero escribió mucho sobre crítica cultural, especialmente crítica musical, y bueno, que creo que era un gran visionario sobre lo que él llamó el realismo capitalista, ¿no? O sea, el problema que tenemos, la imposibilidad que tenemos dentro de este sistema de imaginar futuros alternativos, no distópicos, sino posibilidades distintas a, por ejemplo, algo que tú brillantemente has dicho, como resignificar la palabra productividad, ¿no? O sea, es que muy pocas personas nos planteamos que se pueda, yo hasta que lo has hablado, o sea, ya como, bueno, ay, quizá... qué bueno, tú me diste tanto, una cosita yo. Ha sido maravilloso, digo, no, tú me has dado mucho también y además estas charlas me encantan porque cuando sigo mucho el programa, tú lo sabes, y siempre hay diálogo, o sea, no es la típica entrevista, hay diálogo y hay un intercambio de conocimientos y de saberes que me parece fundamental. Y con el libro de crítica de arte actual, lo que he intentado es ese análisis de qué está pasando con la crítica, o sea, qué partes positivas se pueden encontrar dentro de la crítica de arte en España actual, cuál es el diagnóstico sobre las partes negativas y mirarlo mucho también con el reflejo, porque creo que algunas de las cosas que están sucediendo aquí ahora pasaron antes en el mundo anglosajón, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fijo mucho también en Reino Unido y este crítico Mark Fisher era de Reino Unido y bueno, pues hago ese diagnóstico, algunas pinceladas con respecto a Estados Unidos y Latinoamérica, pero fundamentalmente es el diagnóstico de lo que pasa con la crítica de arte en España. Creo que llega en un momento necesario, ¿no? Mi editor me decía, porque yo le dije, es que voy a ser muy dura, es que voy a decir cosas, o sea, me va a odiar tanta gente, pero bueno, ya me odia mucha gente, entonces no pasa creo nada. que te odie mucha gente, ¿sí? Sí, tengo muchos haters, sí. ¿Qué haces con tus haters? ¿Lees los mensajes? Sí, algunos me llegan directamente y otros me llegan a través de compañeros de profesión que dicen, mira qué mal está hablando tal director o directores de museo directamente que han llamado al medio en el que yo he escrito. Es que esta crítica, esto no puede estar siendo objetivo. Claro, naturalmente ninguna crítica es objetiva, ¿no? Parte Tiene que ser subjetiva, es crítica. Tiene que ser subjetiva porque es crítica, pero parte de unos datos que son objetivos. Entonces, pero hemos enviado una nota de prensa en la que decíamos que es una exposición maravillosa y que es la exposición del año. Ya, pero no voy a regurgitar la información que tú me has mandado en la nota de prensa. Entonces, claro, incluyó unas valoraciones las valoraciones que incluí en aquel caso concreto, pero me ha pasado más veces que levanten el teléfono, llamen al medio, oye, no puede ser, todos han hablado en positivo de esta exposición, ¿por qué esta crítica ha criticado esto? ¿Por qué ha dicho que estas piezas están mal colgadas? O que, claro, yo observo mucho al personal de sala, converso, al público, o sea, no solamente me centro en lo que me envía el equipo directivo del centro. Claro. O es que no es lo que me interesa. De hecho, intento huir de las inauguraciones. O sea, no suelo ver la exposición el día de la inauguración o si acudo a una inauguración por deferencia hacia el artista o porque me apetece, porque son lugares de reencuentro también,
después de esa parte social, vuelvo otro día aleatorio para ver la exposición tranquilamente. Y ahí es cuando escucho qué es lo que comenta el público que está en la exposición, las reacciones de la gente, charlo con el personal del centro, personal de sala, no sé, como una ciudadana más que entra a ver la exposición. Es que ese testeo, eso Por es el mundo supuesto. real. El tener los pies en el suelo es importante. Eso es aterrizarlo. Y perdóname porque te interrumpí, estabas diciendo que tu editor te decía, tú le decías a tu editor que ibas a tener muchos comentarios negativos si escribías sobre esta crítica. ¿Y qué pasó? Ah, sí, le expuse, se lo dije a Jesús Espino, porque además el final del libro, de este libro de Akal que sale en otoño, el libro de crítica de arte actual, me pilló, estuve malita, unos meses me tuvieron que operar de algo que no debía estar ahí, que ya no está ahí. Pero claro, fue un momento delicado y tenía que terminarlo estando, o sea, ha habido partes del libro que están dictadas al Word desde el hospital, o sea, una cosa muy delirante. Y entonces le dije, no, pero yo voy a poder acabarlo. Y yo ahí con el gotero puesto y llamando a mi editor de, no, sí que voy a poder, pero es muy bruto, o sea, hay partes en las que digo cosas que, mira, mi enfoque es este y este y este. Y me dijo, vas a hacer un buen libro. O sea, sé que te vas a curar y que vas a hacer un buen libro. Y me emociono de pensarlo, ¿eh? Sí, porque me dio mucha fuerza el tener en el horizonte esa publicación y el tener la libertad para poder escribir lo que yo pensaba, ¿no? Que quizá muchas otras personas lo piensan también, en privado muchos me lo comentan, compañeros de profesión, pero no se atreven a verbalizarlo. Entonces dije, es necesario, tengo que hacerlo, sí. Qué valiente, muy valiente eres, me gusta. Gracias. Perseverante y valiente. Otra pregunta que te tengo es, ¿tienes, como bien lo dices y que estás hablando desde un lenguaje mucho más directo, ¿te ha pasado que colegas tuyos que son, bueno, que tienen otro tipo de retórica, de pronto no les parezca lo que tú estás haciendo o que te vean de otra forma? Sí, claro, ese es parte del hate también, sí. Es de pronto como que soy menos profesional porque no estoy utilizando un lenguaje súper elaborado. El punto yo creo que es igual que cuando un artista sabe pintar figuración muy bien, pero luego se dedica a la abstracción. No se dedica a la abstracción porque no sepa reproducir tal cual esta taza pintada a la perfección, sino porque le interesa la figuración. Entonces, claro que yo puedo hablar con ese lenguaje igual de obtuso que otros compañeros, pero no quiero, porque no llega a ningún sitio, llega solamente a los especialistas y a mí me interesa que llegue a todo el mundo. Entonces, si no conociera esas capas del lenguaje, no podría reinterpretar a autores pasados. O sea, un autor que me parece que habla muy directo y que es una persona extremadamente culta, yo no lo soy, pero él lo es Hal Foster, por ejemplo, ¿no? Y habla muy directo. Y aquí en España tenemos, Hal Foster es norteamericano, pero aquí en España, por ejemplo, un crítico al que admiro mucho es Fernando Castro Flórez. Fernando Castro, y te habla de manera muy directa y luego tiene una parte también como bastante didáctica dentro de su erudición porque es docente. Y es docente también en una universidad pública, con lo cual es como, no está condicionado a ciertas dinámicas que hablábamos antes de tanto vendes, tantas plazas de un curso, tanto vas a poder vivir este mes, ¿no? Entonces, claro, y él es bastante polémico también se atreve mucho. Entonces, bueno, yo creo que el leer a personas que me aportan esas capas de profundidad y el tener esa habilidad me hace que luego lo quiera utilizar. Exacto, traduciéndolo de una manera como mucho más directa porque quiero llegar a más público, no para contabilizar visualizaciones o visitas, sino para realmente hacer esa labor de divulgación, sin ser divulgadora, pero hacer una labor de divulgación. Sí lo eres. Oye, algo, se nos está acabando el tiempo, nada más algo que se me olvidó preguntarte y que tú manejas mucho es el término de que todos los artistas son activistas. No que todos los artistas sean activistas, sino que yo miro a los artistas como activistas. Ok. Porque muchas veces están realizando algún tipo de reivindicación sin saberlo. Por ejemplo, recientemente conocí a un artista que estaba trabajando sobre el coral, el fondo marino, las albuferas, porque vivía cerca de una albufera y le preocupaba mucho que eso se pierda, ¿no? Que las albuferas de repente pues están protegidas ahora mismo por un proyecto europeo porque se pueden perder y hacen una valiosa función en el ecosistema. Y claro, con el cambio climático, o sea, pero la artista trabajaba sobre ello, pero ella no consideraba que estuviera señalando a un punto que es conflictivo a nivel político y social que es tan relevante, ¿no? O sea, de una manera intuitiva lo estaba tratando. O sea, creo que siempre hay algún tipo de lectura activista en cualquier gesto artístico
sin que el artista tenga la necesidad moral de implicarse a nivel de activismo, que creo que eso es importante también, que a veces exigimos y yo me incluyo, dentro del sector artístico les exigimos un posicionamiento constante a los artistas y no es necesario. Ese posicionamiento ya lo hará el ojo que ve la obra. Cierto. ¿Qué viene en tus próximos meses, además del libro? Pues otro libro que precisamente tiene que ver con Taylor Swift, que me tiene muy, muy ilusionada. ¿Cómo se dice? Ve, yo no soy de Taylor Swift. Swiftera. Swiftie. Sí. Sí, soy Swiftie. Y que además se nota porque muchos de tus videos están musicalizados con la música de Taylor Swift. Es verdad, sí, soy un poco friki en ese sentido, pero este libro es más como el análisis dentro de, o sea, lo que son los lyrics, ¿no? Las canciones, las referencias, bueno, no puedo contar mucho, pero hay texto de ella también. Entonces es un honor grandísimo el poder un poco, o sea, no es coautoría, pero que hay análisis de textos de ella y bueno, que sus palabras me parece que a veces se ven de una manera muy superficial dentro de la industria musical, pero que desde fuera y desde la crítica de arte puede haber una perspectiva también muy interesante. También es un encargo que me han realizado por ser crítica de arte y por ser Swiftie, porque tengo como esta doble... Sí, muy Swiftie, me encanta. Ay, pues muchas gracias por estar aquí. Qué maravilla que nos cuentes. Yo quiero ver ese libro. No sé si hay algo más que no te haya preguntado. Te pregunté consejos para artistas, pero no te pregunté algunos consejos para coleccionistas o algo que quieras compartir que no hayamos tocado. Pues, ¿qué consejo daría para coleccionistas? Que tú que eres una gran coleccionista, sabes mucho más que yo de ese campo. Cuando han recurrido a mí coleccionistas ha sido precisamente porque no querían a lo mejor estar pecando de comprar lo que estaba en tendencia. Sentían un poco de presión por tener grandes nombres en sus colecciones y no querían tener grandes nombres, pero es como que la colección entonces no estaba completa, ¿no? Y yo lo que intento siempre es liberarlos de prejuicios. O sea, compra lo que te guste, lo que vayas a disfrutar, eso es, no te casarías con alguien que no estás enamorado a primera vista, o sea, que no quieres pasar largo tiempo con él, ¿no? Cuando he trabajado en temas de NFT, que comisarié el primer proyecto que hubo de arte iberoamericano en arte informado, precisamente, de NFT Art. Y bueno, cuando he trabajado con este tipo de obra y se han dirigido a mí coleccionistas, lo que me han pedido es, esta obra de criptoarte se va a revalorizar en X meses, ¿me lo puedes decir para que yo luego, dónde la puedo revender? Digo, mira, para la especulación no te voy a asesorar. O sea, totalmente. Pero entonces tú estás viendo si esto va a ir bien o va a ir mal. ¿Por qué no lo compartes? Te pago tanto. No, es que no lo voy a compartir. Primero, no tengo una bola de cristal, pero es que si la tuviera, tampoco te la daría. O sea, qué injusto con los artistas y con el mercado. Cierto. O sea, vas a hundir el mercado. La especulación me causa mucho rechazo. Sí, porque que realmente, no es un verdadero coleccionismo para mí. En efecto, yo creo que realmente entonces no hay espíritu, no hay alma de coleccionista. No, es especulación, es compra-venta, ¿no? Es como un marchante que no es galerista, que no aprecia realmente el mundo del arte, sino que está viendo cuánto margen de beneficio más puede obtener. Pero insisto en que vivimos en un sistema en el que te dice si no obtienes el máximo margen de beneficio es como que estás boba. Entonces, claro, entiendo que muchos estamos como programados para pensar eso y si nos vamos liberando de ese tipo de prejuicios, pues podremos actuar de otra manera, dentro del coleccionismo, de la práctica artística, de la crítica, todo. Pues una buena manera de empezar a liberarnos de eso es leyendo tu libro, Inteligencia Artística, y que les llegue a todo el mundo para que juntos, y también lo tocas, que ya no nos dio tiempo, cómo el arte transforma y sobre todo colectivamente. Entonces, si todos estamos en ese esfuerzo, podemos llegar más lejos. Así es. Muchísimas gracias, Lorena. Ay, gracias a ti, Marisol. Me quedo con muchas cosas y qué feliz descubrimiento he tenido. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti.